En esta presentación vamos a trabajar la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay desde la mirada del pensamiento nacional y latinoamericano, también llamada Guerra Grande o Guerra Guazú. Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó y por qué hay varias formas de nombrar a un mismo conflicto. Con sus diversos motivos, podemos decir que las principales causas de la guerra contra Paraguay son económicas, respecto de qué modelo de país seguir y a quiénes les favorecía. A los grandes interesados, una pequeña clase dominante les molestaba tanto el desarrollo del Paraguay como del interior, y resultaba un impedimento para el desarrollo de las economías capitalistas en los puertos. Para empezar a contar la guerra, veamos qué estaba sucediendo previamente en el territorio sudamericano y cuál era el contexto en el que se desató. En ese momento, Mitre estaba al mando de la presidencia en Argentina. Los liberales habían ganado terreno en la implantación de un modelo de país que favorecía a las burguesías portuarias y aniquilaba el mercado interno de las provincias. Las clases acomodadas creían firmemente que era mucho mejor implantar un modelo económico haciendo amistades con el capitalismo inglés y desechar una idea de progreso autóctono que estaba funcionando. Más aún, había que eliminarlo. Antes de la guerra, Paraguay había adquirido un notable desarrollo. En primer lugar, el gobierno de Gaspar Francia había transformado el país con una reforma agraria, impulsando la economía y el trabajo de todos los habitantes. Con el gobierno de los Solano López se agregó además el inicio de un desarrollo industrial. Paraguay empezaba a ser una nación próspera, que representaba el modelo autónomo a seguir, que soñaban nuestros mejores líderes, y cuestionaba seriamente el modelo de dependencia extranjera que pretendía la burguesía mercantil. En Ibicuí se había establecido la primera fábrica de explotación y fundición de hierro. La industria metalúrgica crecía y en 1861 se construye el primer ferrocarril en la estación central de Asunción. A esta altura ya podemos preguntarnos, ¿qué intereses influyeron para llevar adelante una alianza contra el Paraguay? ¿Es solo un conflicto militar en torno al territorio? ¿No podía acaso replicarse el modelo paraguayo aquí y en otras partes de Sudamérica? Aquí empieza a resonar en la mente la vieja soncera civilización o barbarie, la célebre frase que acuñó Sarmiento. ¿Pero qué significa civilizar cuando el Estado argentino estaba todavía en formación y envuelto en una salvaje lucha con derramamiento de sangre en el interior? ¿Por qué gana con fuerza la idea de luchar contra una barbarie para exterminar un modelo próspero que coincidía con las luchas de soberanía en nuestra patria grande? Nos preguntamos, ¿cómo el pensamiento de autonomía latinoamericana, promovida por López, influyó en el desarrollo de la guerra? Paraguay se creía autosuficiente, promovía su desarrollo del mercado interno, explotó sus propios recursos y así, vendiendo al mundo bajo sus términos. ¿Cómo influyó esto en las acciones que llevaron adelante los aliados? La guerra provocaría un bloqueo capaz de estrangular su economía, en el caso de no poder ser revertida en el corto plazo. Los aliados se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay. En consecuencia, el pueblo paraguayo podrá elegir el gobierno y las instituciones que le convengan, no incorporándose ni pidiendo el protectorado de ninguno de los aliados, como resultado de la guerra. Pese a lo que sostenía el texto del tratado, la guerra fue orientada a concretar el genocidio del pueblo guaraní.
y dejó una sociedad desprovista de soberanía, que tras su derrota fue saqueada por el Imperio de Brasil. En 1868, los aliados triunfan en el campo de batalla sobre Humaitá y Lomas Valentines. Los paraguayos se batieron heroicamente ante fuerzas que los triplicaban en número, y la batalla solo cesó cuando casi todos los defensores de la posición estaban muertos o heridos. Al respecto, Norberto Galazo nos cuenta: la defensa paraguaya fue desesperada, pues Lomas Valentinas era el camino hacia la capital, y muchos niños y viejos empuñaron las armas. Después de esta derrota, Solano López se repliega rumbo a Cerro Cora. Prácticamente toda la producción agrícola estaba en manos de las mujeres, que además empezaron a asumir tareas pesadas, como por ejemplo el trabajo en las salinas. A pesar de cierta polémica sobre la figura de Francisco Solano López, la mayoría de los paraguayos sostiene la idea de que su país no solo luchó literalmente hasta el último hombre, también las mujeres se destacaron por sus acciones guerreras. En 1870, el Paraguay estaba arrasado. Su población, estimada en 500.000 habitantes al comenzar el conflicto, había quedado reducida a la mitad. La agricultura y la ganadería habían desaparecido. El ganado vacuno, estimado en más de 2 millones de cabezas, no llegaba a 15.000, en su mayoría animales baguales. El país debía importar artículos básicos, porque no producía nada. Por otra parte, tampoco tenía con qué pagar las importaciones. A falta de moneda nacional, circulaban las extranjeras. Paraguay también perdió una gran parte de su territorio. Así, la geografía de nuestra patria grande se vería fragmentada. El sueño de una América Latina unida, por el que habían luchado San Martín y Bolívar, se había destruido, y fue cambiando por la implantación, a la fuerza, de un modelo de dependencia extranjera. La obra de Mitre y los liberales quedaba consumada. El modelo de dependencia económico con Inglaterra era el imperante en todas las partes de Latinoamérica, en beneficio de unos pocos. Entonces, podemos decir que la guerra de la Triple Alianza no fue una guerra solo contra Paraguay, sino contra nuestra propia patria. El devenir de la historia nos propone siempre un revisionismo que nos permita entender los acontecimientos en la época y el contexto del que hagamos algún tipo de interpretación. En este relato, si bien no es posible determinar con exactitud cada uno de los sucesos, sí habrá de ser posible una profunda reflexión sobre el legado de tan cruento evento, considerando sobre todo la perspectiva resultante desde el pensamiento nacional y latinoamericano. Es fundamental poner en valor la responsabilidad que nos toca. El pensamiento nacional y de la patria grande no es más ni mucho menos que la práctica fundada en los valores que nos representan como individuos, como sociedad, como nación soberana, y esto siempre en defensa de nuestros intereses y contra todo aquel poder ajeno que intente derrumbar el ideal que nuestros héroes caídos soñaron para nosotros.